Jon, ¿quién es él? Theon miró hacia atrás, a su compañero, sin bajar la hoja ni por un instante. Varys permaneció sentado y agitó suavemente una tosca copa de vino en su mano. No respondas nada de lo que diga, Theon. Jon respondió, con los ojos entrecerrados. La traición es fácil para Varys. ¿Traición? Varys se rió, tan alto como una niña. Soy siempre un fiel servidor de su gracia, el rey Roberts. Tomó un sorbo lento de su vino, y sus ojos sonrientes se movieron entre los dos. No debes escuchar esos rumores, Jon Snow. El agarre de Jon sobre su espada se hizo más fuerte. El único recuerdo que tenía de la araña, en verdad, era de su intento de ponerlo en contra de Daenerys, y luego de su horrible muerte por fuego de dragón. Quizás su experiencia no fue el juez más fiel de su carácter. Por otra parte, tal vez lo fue. Varys bajó lentamente su copa a la mesa y cruzó las manos cuidadosamente sobre su regazo. ¿Sin reacción? Preguntó. Estoy decepcionado. Me da un pequeño placer ver a los hombres que piensan que sus secretos son sus propios balbuceos y protestas. Tus caminos no son un secreto para mí, Varys. Entonces tal vez tú y Greyjoy aquí simplemente os consideréis invisibles, caminando entre la multitud de desembarco del rey. Dijo Varys, con una fina sonrisa. Te aseguro que no lo estabas. Fuiste bastante obvio en tus tratos, me temo. La única pregunta, entonces, es cuáles son esos tratos. No nos tienes miedo ni a nosotros ni a nuestras razones. Jon replicó, levantando su espada más alto. No te habrías puesto en nuestro camino si pensaras que éramos un peligro. Sabrías que podría cortarte en un abrir y cerrar de ojos. Entonces estaría muy conmocionado y muy muerto. Varys fingió una mirada de sorpresa con la boca abierta, antes de reírse de nuevo. Pero el hijo natural de la mano del rey no deshonraría a su señor padre antes de poner un pie en la capital matando a un miembro de su pequeño consejo, creo. Tú no, en todo caso. Eres demasiado norteño para eso. Entonces debo preguntarte por qué asesinaste a una mujer en Dragonstone. Theon respiró hondo delante de él. ¿Cómo? ¿Es lo que hace, Theon? Jon respondió. Sus ojos eran como el pedernal, y del color del sable cuando trató de mirar un agujero a través del eunuco. La telaraña no se extiende tan lejos como crees, si crees que la matamos. Varys se encogió de hombros e hizo un puchero, flexionando los dedos sobre su regazo. Es cierto que Dragonstone es bastante más difícil de encontrar pajaritos para posarse. Una vida dura, ya ves. Se puso de pie y se golpeó el regazo con la manga colgante de su túnica. Pero Stannis ciertamente pensó que mataste a su mujer roja, que ha estado viviendo en Rocadragón por más tiempo del que yo pensaba, debo admitirlo, y te arrestaron. Varys escondió lentamente sus manos dentro de las mangas de su voluminosa túnica. Así que dime. ¿Cómo pasaron ustedes dos de ser asesinos en la corte del hombre más inflexiblemente justo del reino a ser libres en desembarco del rey con el oro de Stannis en sus carteras? Medio sonrió. Su cabeza aceitada y sin pelo reflejaba la luz de las velas parpadeantes. Jon no pudo evitar quedarse atónito. Su espada se deslizó hacia abajo. Varys cree que obtuvimos un indulto al aceptar servirle. Bajo esa luz, su primera visita a la tienda de Tobomot, donde el bastardo del rey Robert fue aprendiz de herrero, adquirió una luz más siniestra. Cree que estamos confirmando los secretos de los niños Lannister para Stannis, para que no abandone la seguridad de Rocadragón, lo que significa que Varys lo sabía. Sabía que Cersei Lannister le había puesto un cuerno al rey y no se lo dijo a nadie. Un músculo en la mandíbula de Jon saltó, involuntariamente. El hombre sentado frente a él había causado la muerte de la mitad de los Stark de Winterfell. Ned, Catelyn, Robb y Rickon Stark. La totalidad de Westeros se desangró e innumerables casas, grandes y pequeñas, se extinguieron porque este antihombre deliberadamente ocultó el secreto de la infidelidad de Cersei. Él causó la guerra de los 5 reyes. Una sombra vieja y familiar de rabia negra comenzó a deslizarse por los bordes de su visión. A Jon ya no le importaba su personaje. La araña era su enemiga. El eunuco pareció sentir el cambio de humor en la habitación, ya que la sonrisa simplista de su rostro desapareció, y ahora Varys, a pesar de todos sus perfumes y túnicas, parecía un hombre peligroso. Ya veo. Dijo Varys, moviendo lentamente la mandíbula de lado a lado. Entonces sí lo sabes. Qué desafortunado. Podrías habérselo dicho a cualquiera. Dijo Jon. Su voz había bajado una octava, y sus ojos brillaban oscuros a la luz. Podrías haber evitado todo lo que está por venir. El reino aún no está listo para la verdad. Dijo Varys, moviéndose sobre sus pies. Si las acciones de la reina se revelaran en el momento equivocado, causarían estragos.
Demasiado pronto, y el tonto del rey Robert repudiará a los Lannister, se peleará y ganará una breve guerra civil, y él continuará prostituyéndose a sí mismo y al reino hasta la pobreza y la disolución. Demasiado tarde, y los Lannister habrían cimentado su control, para nunca ser desalojados. Tú quieres que los 7 reinos se destruyan a sí mismos. Jon gruñó. Lo que quiero es irrelevante. Espetó Varys. Servía un rey fallido de cabello plateado en el trono de hierro. Sirvo a otro fracaso de pelo negro ahora. Cuando los ciervos sean inevitablemente devorados por los leones, un tercer fracaso real de cabellos dorados tomará su lugar y se cortará en el trono en el momento en que lo siente. No más. Me aseguraré de que el próximo hombre con cabello plateado en ese trono sea digno de él. Jon Theon rebotó ansiosamente sobre sus pies. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque ahora, no importa lo que escuches. Varys le respondió. Ninguno de los dos llegará a Eddard Stark o Stannis Baratheon, a menos que el pequeño consejo tenga un antojo de un tazón de café. ¿Qué? Jon se arrojó a un lado, mientras Theon continuaba hablando, en el instante en que escuchó crujir una tabla del piso detrás de él. Frente a sus propios ojos, desde la rendija abierta de las desgastadas puertas del armario, una flecha de ballesta voló a través de la habitación y golpeó directamente la garganta de Theon Greyjoy. El dolor floreció en el costado de Jon en el momento en que vio esto, pero Jon todavía rodó hacia un lado y se lanzó hacia adelante con su espada en el armario. Un chorro de sangre voló desde la oscuridad y cubrió su espada. Jon lo arrancó del cuerpo invisible mientras una voz alta gritaba un grito de guerra detrás de él. Giró en semicírculo sobre sus talones y la espada decapitó al joven, que no debía ser mayor que Bran. Jon no se permitió pensar, antes de girarse y lanzarse hacia adelante, hundiendo su espada en el estómago de Varys hasta la empuñadura. La araña jadeó con un dolor silencioso, mirando el arma empalada en él. En su mano suave y cuidada había una pequeña daga, perversamente afilada y congelada a centímetros del costado de Jon. Volvió a mirar hacia arriba, y su rostro mostraba una expresión de sorpresa e incredulidad. Jon arrancó la hoja bruscamente y el maestro de los susurros cayó al suelo, muerto. Jon se tambaleó hacia un lado y escuchó un pequeño golpe en el piso de madera detrás de él. Su mano libre se aferró al dolor que tenía en el costado. Una flecha de ballesta le había atravesado el jubón de cuero y se había asomado limpiamente al otro lado. Dejó caer la espada en la cama y corrió a tirones al lado de Theon. El Greyjoy se movía débilmente, sus dedos agarraban las plumas enterradas en su nuez de Adán. Jon jadeó. Los ojos de Theon se trazaron hacia él, pero cuando abrió la boca, no salió nada más que un gorgoteo de sangre. Sus dedos se detuvieron, su cabeza se desplomó hacia un lado y Theon Greyjoy ya no estaba. Jon se puso de pie, atónito. Aturdido, se dio la vuelta y vio el cuerpo que había apuñalado a través de la puerta del armario. Era una niña, de pelo castaño y bajita. Se parecía a Arya, y no podía ser mucho mayor que ella, y Jon le había clavado la espada en el cráneo con tanta fuerza que casi le había partido la cabeza en dos. La rabia negra que había permanecido en los bordes de su visión se nubló por completo. Jon gritó, una cosa bestial y sin palabras, como el aullido de un lobo. Arrancó la espada ensangrentada de las sábanas de la cama, la balanceó sobre su cabeza y comenzó a cortar el cuerpo de Lord Varys en pedazos. Jon huyó de Valerion Style esa noche. Lo primero que hizo fue encontrar un sanador, alguien que supiera suficientes misterios plateados de la ciudadela para servir como cirujano. Casi se desangra antes de encontrar uno, en la calle de las Hermanas. Si no se hubiera vendado la herida del estómago con la sábana lo suficientemente fuerte como para casi impedirle respirar, y no se hubiera dejado el perno dentro de sí mismo para tapar el agujero, lo habría hecho. El curandero claramente le cobró de más por el servicio de medianoche, pero quitó la flecha de la ballesta limpiamente y fue suficiente con hilo y aguja. Fue despertado bruscamente, al día siguiente, por el sanador sacudiéndolo por el hombro. ¿Qué has hecho?, exclamó, sosteniendo un rollo de pergamino. El mundo estaba borroso, quieto, y Jon se sintió despojado de todas sus fuerzas. El sanador empujó el pergamino más cerca de su cara. Era un cartel de recompensas, con dos caras dibujadas en él, las semejanzas aproximadas de él y Theon, así como las descripciones de sus colores. Las recompensas ofrecidas por cualquiera de ellos fueron 10 dragones de oro, una fortuna para los no nobles que obstruían las calles. Estos carteles están por toda la ciudad. Cada calle tiene una copia.
exclamó el sanador. Sabía que eras un problema, pero si los capas doradas te encuentran aquí, me matarán. Jon sintió que su cuello cedía y su cabeza golpeaba contra la cabecera. Varía. No podrían haber conocido nuestras caras sin él. Pero si se incluye a Theon, entonces esto debe haber sido algo que preparó antes de conocernos, si no regresó. Jon tosió. Su garganta estaba seca, y su voz sonaba débil y metálica en sus oídos. Pagaré, igual a esa recompensa, por cada día que descanse. El sanador hizo una pausa. 10 dragones dorados. Él repitió. Para cada día. Lo juro. Jon dijo con voz áspera. El curandero, un hombre alto, de mediana edad, con un tono dorniense en la piel, lo miró en silencio durante un rato. Necesitarás al menos una semana para permitir que tu sangre se reponga. ¿Tienes 70 dragones? Hago. ¿Y qué me impide tomar tus dragones y luego llamar yo mismo a los capas doradas? Jon suspiró. ¿Tus votos de maestre? Dejé la ciudadela antes de forjar mi cadena. El sanador se cruzó de brazos. Entonces te prometo que si intentas robarme, te mataré. Su herida latía ante el pensamiento. El sanador lo miró fijamente, sus ojos recorriendo su cuerpo, antes de negar con la cabeza. Págame ahora, o te entrego yo mismo a los capas doradas. Jon fulminó con la mirada. Jon se fue en la noche del sexto día. No confiaba en el sanador dorniense. Se había asegurado de dormir en su monedero durante toda su estadía, y aunque todavía se sentía débil, no se permitiría esperar más. Dejó atrás su jubón perforado y le robó una capa con capucha al hombre. Se lo justificó a sí mismo con bastante facilidad. Había cada vez menos posibilidades de que hubiera completado cualquier tarea que el dios rojo le había maldecido, por lo que un día sería como si el robo nunca hubiera ocurrido. El curandero no había mentido sobre el volumen de carteles por toda la ciudad. Un bosquejo aproximado de su imagen estaba en casi todas las calles al menos 2 veces. Jon sabía que no podía quedarse en la ciudad por mucho más tiempo. Tenía que irse, y con rapidez. Había perdido su oportunidad con Toros de Mir, y sin la ayuda de Tobomot y Gendry, no había forma de que pudiera encontrarlo. Ahora, Desembarco del Rey no le reservaba nada más que la muerte. El problema, entonces, era encontrar una salida. Jon se había dirigido a la puerta vieja, tan rápido como su cuerpo debilitado se lo permitía, pero la entrada se había convertido en un puesto de control, atendido por al menos 20 guardias dentro del arco, y más dentro de los muros. Estaban examinando las mercancías y los carros de los que se iban, por lo que estaba claro que estaban buscando contrabandistas, pero aún así, Jon no podía pasar fácilmente. Jon recordó vagamente que un hombre al que había ejecutado una vez, Janos Slint, había sido comandante de la guardia de la ciudad. Había sido un hombre vanidoso y corrupto, y había terminado en el muro como resultado de alguna lucha política. Si las capas doradas estaban hechas con el mismo molde que él, entonces no cabía duda de que si podía encontrar una puerta con poco personal, podría abrirse paso mediante sobornos. El truco es en realidad encontrar la puerta con poco personal. Y eso requerirá caminar mucho. Y así, sin nada mejor en mente, Jon comenzó el arduo proceso de abrirse camino hacia la puerta del dragón, la siguiente salida más cercana a él. Mantuvo su capa sobre su espada y la capucha sobre su cabeza, incluso cuando el sol hacía que el arreglo fuera insoportablemente caliente. No se podía permitir que nada lo hiciera notar para la guardia de la ciudad. Jon trató de no pensar en la noche en Valerion Style. Había estado tratando de no pensar en esa noche durante una semana. Trató de no pensar en cómo debería haber sido más cuidadoso en Desembarco del Rey para no llamar la atención, o cómo debería haber sido más consciente de su entorno en esa habitación. ¿Cómo debería haber sabido que un hombre tan inteligente como Varys no habría venido solo? Como los ojos de Theon, que se había reído y fruncido el ceño y en realidad vio a Jon y no al hermano bastardo de Robb, se oscurecieron y se desvanecieron en sus brazos. Cómo habló Varys de reyes y fracasos y griega. Esperar. Jon se detuvo repentinamente en medio de la calle, justo afuera de un burdel bien decorado con un globo ornamentado de metal, vidrio y fuego balanceándose sobre la puerta. Un hombre detrás de él golpeó su hombro y lo maldijo, pero la mente de Jon estaba retrocediendo ahora. Me aseguraré de que el próximo hombre con cabello plateado en ese trono sea digno de él. Eso fue lo que dijo Varys, y si sus palabras codificadas se cumplieron, estaba hablando de otro Targaryen. Pero Varys no sabía que yo era el hijo de Rhaegar y Daenerys es una mujer.
Entonces, ¿de quién estaba hablando? El mundo se inclinó sobre su eje una fracción. Varys tenía un plan. Un plan del que no tenía la menor idea, incluso con su previsión. Estaba claro, ahora, que el maestro de los susurros era un leal a Targaryen por encima de todo, y estaba trabajando para una restauración de la dinastía. Pero, ¿a quién estaba tratando de restaurar? ¿Y qué había pasado con ese plan, que había cambiado a Daenerys y luego a él? ¿No sabes nada, Jon Snow? Jon apretó los dientes. Estaba buscando a tientas en la oscuridad. Él no era un conspirador, nunca lo había sido. Los engaños del sur eran un misterio. Entonces quizás deberías aprender todo lo que puedas del sur antes de que las cosas se vayan a la mierda. Las palabras de Theon resonaron en sus oídos. Tal vez debería, murmuró Jon. Sacudió la cabeza y comenzó a caminar de nuevo. Sin embargo, no había dado más de una docena de pasos cuando algo golpeó su costado y envió a Jon al suelo. «Vaya», exclamó una voz alta, antes de que otra se riera. «Lo siento, mi señor». Jon se sacudió el impacto de la cabeza y logró ver a un par de jóvenes pilluelos mirándolo fijamente. Uno de ellos saludó con entusiasmo, antes de salir corriendo por la calle. Jon maldijo, con buen humor, antes de ponerse de pie. Empezó a caminar de nuevo. Él se detuvo. Su mano voló a su costado. «Mierda». Jon maldijo, antes de despegar a toda velocidad. «Deténgase. Ladrones». Los dos pilluelos que le habían robado el monedero ya habían desaparecido en una calle lateral, pero Jon los persiguió de todos modos, guiando el ruido de sus pasos hacia la calle de la harina, hogar de una gran cantidad de panaderías y panaderos. Jon descubrió que lo más frustrante era que la calle de la harina era un enrejado parecido a un laberinto de callejones estrechos y pasajes bloqueados. Solo un nativo podría permanecer centrado. Eventualmente, Jon terminó mirando una pared de ladrillo sin salida. Lo habían engañado lejos de su presa. Jon se inclinó, jadeando pesadamente, y contuvo la tentación de romperse la mano golpeando la pared. Sin los aproximadamente 100 dragones dorados que todavía tenía a su nombre, ahora era imposible sobornar a los guardias para escapar. Con una frustrada inhalación de aire fétido, Jon se enderezó, volvió a colocarse la capucha en la cabeza y griega. Vio a los dos pilluelos correr a lo largo de los sórdidos caminos de tierra de abajo, gritando mientras se tiraban juguetonamente el botín entre ellos. Una anciana que revolvía un caldero maloliente de color marrón indistinguible les gritó una dura advertencia, y ellos respondieron con la misma inmundicia mientras un ronroneo de satisfacción retumbó a través de su estómago. Vio una paloma en el techo junto a él, y su cola se movió con emoción. El dolor estalló en la cabeza de Jon. El mundo giró por un momento, y se encontró desplomado en el suelo, con la sien presionada contra la pared de ladrillo contra la que acababa de derrumbarse. Con una mano temblorosa, se puso de pie. «Eso nunca ha pasado antes», murmuró Jon. «Pero no me quejaré». Giró sobre sus talones y volvió corriendo a los caminos principales de la calle de la harina. No pasó mucho tiempo, siguiendo los caminos pavimentados más grandes, para llegar a la entrada de Flea Botón propiamente dicha. Aquí, el olor de toda la asquerosidad de la humanidad estaba en su apogeo, y los ojos de Jon se llenaron de lágrimas solo de pie allí. A su derecha, la misma mujer que había visto antes todavía estaba removiendo su caldero de líquido marrón asqueroso, frente a una tienda de alfarería más grande. A su izquierda, y arriba, un gato estaba posado en el techo, con el hocico cubierto de sangre roja. Jon sacudió la cabeza con cansancio ante el inesperado estallido de magia que lo había llevado allí, y comenzó a adentrarse más en el barrio bajo. Siguió solo los caminos más anchos y sintió los ojos de numerosos matones de pandillas siguiéndolo. Se destacó por usar ropa tan pesada en un día tan caluroso. En Flea Bottom, tanto hombres como mujeres estaban desnudos en capas de ropa lo suficientemente delgada como para ser escandalosa, y Jon pensó por un momento que veía a niños menores de 5 años jugando completamente desnudos en las calles laterales. Las calles estaban más concurridas a medida que avanzaba hacia el interior, y Jon notó, con una creciente náusea en su estómago, que había más ancianas con ollas malolientes en los bordes de la calle, aparentemente una estación de servicio al lado de la calle. Tiendas de marihuana frente a las que estaban estacionados. No solo eso, sino que numerosos residentes estaban pagando para comer la indistinguible porquería marrón. Con un repentino destello de horror, Jon se dio cuenta exactamente de a qué se refería realmente el tazón de café de Varys. ¡Ayuda! La cabeza de Jon se levantó. Esa voz era familiar. Era el chico que le había arrebatado el bolso. El norteño echó a correr, apartando a hombres y mujeres para alcanzar el origen de la voz.
Cuando llegó a otra calle lateral sinuosa, el grito de ayuda se hizo claro. Un hombre adulto, con cabello fino y grasiento y una mueca desdentada, tenía al niño sujeto con la punta de una daga oxidada, y a la niña atrapada con una bota en su cuello. En su mano libre, sostenía el monedero de John, rasgó el cordón y se alejó del chico como si todavía estuviera a punto de arrebatárselo. Oye. John gritó y sacó su espada larga. Los dos pilluelos lo miraron, sus rostros se torcieron de miedo cuando lo reconocieron. El ratero inclinó ligeramente la cabeza, pero empujó la daga más cerca del pecho del niño, lo suficiente como para hacerlo gritar. «Tratas de ser un maldito héroe, ¿verdad?», gruñó, y su voz roncó con la evidencia de autoabuso. «Ni un paso más cerca, o los mato a ambos, ¿oíste? Tú no entiendes». John respondió, mirando a su alrededor. Las calles laterales eran estrechas y no le permitirían blandir su espada en mucho más que un movimiento de arriba a abajo. Los recuerdos y las lecciones de la batalla contra los amotinados, y Carl Tanner, ocuparon el primer plano de su mente. «Esa es mi moneda que tienes ahí. Lo quiero de vuelta». El ratero se rió. «El pequeño señor del norte fue y lo atraparon, ¿verdad?». Estrechó la mano que sostenía la gruesa bolsa, y ésta tintineó con fuerza. «Bueno, si le place a mi señor, lárguese y muera». Me gusta el tintineo de la misma, por lo que no es Sabine de vuelta. La mirada de John vaciló entre los dos pilluelos atrapados. Parpadeó, y una imagen fugaz de los ojos verdes del niño flotando en un cuenco marrón cruzó sus párpados. Así era la vida en Desembarco del Rey. Así era la vida, en una ciudad de 500.000 de habitantes. Nunca había visto nada parecido en el norte. Sabía, desde una perspectiva académica, que los ladrones, violadores y asesinos enviados al muro tenían que venir de alguna parte. Pero saberlo y verlo eran dos cosas diferentes. Volvió a concentrarse en el hombre y, con la mano enguantada que tenía libre, agarró la parte más ancha de la hoja por ambos lados con los dedos, presionando el borde afilado contra la palma de su mano. Con la empuñadura como un tornillo de banco en la mitad del arma, John levantó la hoja hacia su costado, apuntando directamente al ratero, quien se rió incrédulo. «¿Quieres cortarte los dedos, idiota? Retrocede, antes de...». John se abalanzó y, de repente, en los espacios reducidos y empuñando la hoja de esa manera, el ratero chilló y saltó hacia atrás desde lo que ahora era un arma de asta muy letal. El alcance de la espada larga se redujo a la mitad, pero ahora la punta afilada como navaja se controló hábilmente y se lanzó hacia adelante 3 veces en un segundo. El ladrón gruñó, volvió a colocar la daga en su mano y se abalanzó salvajemente hacia adelante. John retorció la espada en su mano, y el cuchillo chocó contra la mitad inferior de la hoja, hasta que se estrelló contra la cruceta de metal. Antes de que el ladrón tuviera un momento para retractarse, John giró la hoja una vez más sobre su cuerpo. Ahora, la empuñadura y la mano del cuchillo del ladrón estaban por encima y lejos de la cabeza de John, y la punta de su hoja estaba en la garganta del ratero. ¡Ah! Merc. John no lo dejó terminar su oración mientras apuñalaba hacia adelante, golpeando fácilmente la garganta del ladrón y arrancándola de nuevo en un chorro. El ratero dejó caer su cuchillo al suelo cuando ambas manos fueron a su cuello que chorreaba, antes de caer al suelo. John volvió a agarrar su espada forjada en el castillo por la empuñadura, se sacudió la sangre y la volvió a envainar con un solo movimiento, antes de agacharse para recuperar su monedero. Eso fue increíble. John miró hacia atrás. Era el chico quien había gritado, mientras que la chica se había puesto de rodillas y se masajeaba el cuello mientras tosía en silencio. «¿Cómo hiciste eso, milord?», gritó de nuevo. Eran todos, ja. Y Esuasa. Hizo una pantomima de una aproximación aproximada de su técnica de gancho cruzado al compás de sus efectos de sonido. «Mi mamá siempre decía que solo un tonto agarra una hoja por el borde, pero lo hiciste y tienes todos tus dedos inmóviles». «Silencio, Aedric», siseó la chica. Pero, el niño comenzó a lloriquear, pero sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente cerró la boca cuando John dio un solo paso hacia adelante. «Ese 7 bendiciones para usted, mi señor, por salvarnos», murmuró. «Siento haberte quitado el bolso». John simplemente los miró a los dos, en silencio, hasta que la niña estuvo completamente de pie. Parecían un par de cervatillos asustadizos, retorciéndose en su lugar y listos para salir corriendo en cualquier momento. Después de un momento, John señaló con el pulgar por encima del hombro. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que la guardia de la ciudad lo descubra?». El pilluelo, Aedric, lo llamaba su hermana, parpadeó rápidamente, antes de sacudir la cabeza salvajemente.
Los capas doradas no van por los callejones, milord, y no nos visitan sino una vez a la semana. Una vieja limpiará antes de encontrarlo. Siempre lo hacen. Los viejos Nam. Esas deben ser las brujas que estaban sirviendo las ollas de café. Jon resistió el impulso de estremecerse. El canibalismo no era un pecado imperdonable a los ojos de los dioses, antiguos o nuevos, como lo era el asesinato de parientes o el incesto entre familiares directos. Sin embargo, la idea de servir a los hombres en bandejas todavía le producía náuseas al hombre del norte. Estaba agradecido de que su tribu nunca se hubiera visto obligada a recurrir a ese último recurso durante el largo invierno que siguió a su exilio. El hecho de que estos dos probablemente comieran de esas ollas todos los días, algo en el corazón de Jon le dolía al pensarlo. No solo ellos. ¿Cuántas personas que vivían en Flea Botón subsistían con eso? Jon se agachó lentamente en el suelo frente a ellos, metió 2 dedos en su monedero y sacó un solo dragón dorado para que ambos lo vieran. Sus ojos casi se salen de sus cabezas ante la vista. ¿Dónde están tu madre y tu padre? Preguntó. No tengo ninguno. Respondió el chico, sin apartar la mirada de la moneda. Jon contuvo la mueca. Se inclinó hacia adelante y, cuando Aedric extendió las manos con reverencia, se las colocó suavemente en las manos. Nunca antes había visto una moneda de oro entera. Él susurró. 7 bendiciones para usted, mi señor. ¿Es esto lo que realmente es el sur? Si a los hombres se les permitiera vivir así en el norte, serían los primeros en congelarse en el invierno. Y tienen un bloque entero de gente así. Jon pellizcó otra moneda de oro entre sus dedos y se la tendió a la chica. Corrió hacia adelante y lo arrebató, acunándolo contra su pecho como si fuera un objeto precioso, como si fuera a escapar si no lo protegía. Jon se rió, tristemente. No te lo quitaré, ¿sabes? No es nada contra usted, milord. Tía ha estado muy enfadada desde que el gordo no apareció con sus dulces favoritos. La chica, Tía, inmediatamente le dio una patada a su hermano en la espinilla. ¡Ay! Infiernos. ¿Ves lo que quiero decir, Ser? No es justo. Gritó Tía. Él siempre aparece, y no lo hizo. Algo anda mal y nadie sabe nada. Su labio inferior temblaba, por lo que Jon, vacilante, alargó una mano enguantada hasta su hombro. ¿Por qué crees que tu gordo está en problemas? Preguntó. Háblame de él. Ella hipó. Es gordo, es calvo y siempre huele bien, como a flores. Jon se puso rígido. Y me pidió que me quedara fuera de la casa donde trabaja Danky y que escuchara si alguien buscaba un bebé. ¿Un bebé? Jon repitió. Tía asintió vigorosamente. ¿Y si estaban buscando un bebé? Porque probablemente sea el pequeño Barra, el bebé de Maegan, tengo que recordar sus caras, y si tienen alguna fotografía en la ropa. Y luego, me visita cada 15 días, y le digo si alguien estaba buscando un bebé en la casa en la que trabaja Danky, y me da dulces y un ciervo entero, pero no apareció hace 3 días. Y sé que está en problemas y ahora tenemos que volver a robar y simplemente me pisó la garganta y me duele la barriga y esa casa era la que estaba frente a mí, ¿cuándo me robaste? Jon preguntó, en voz baja. Tía asintió sin interrumpir sus gemidos. El lado analítico de la mente de Jon, y ese era el único lado que quería reconocer en este momento, porque no quería considerar el hecho de que acababa de asesinar la única oportunidad de un empleo legítimo que estos niños probablemente tendrían alguna vez. Con un interés clínico de que si Varys estaba vigilando un prostíbulo en busca de un bebé llamado Barra, entonces el rey tenía al menos 2 bastardos en la capital. No tenía la menor idea de si ese era el final. Jon lentamente abrió sus brazos un poco más, y Tía corrió hacia adelante, y envolvió sus delgados brazos de potro alrededor de su cuello como una soga, mientras comenzaba a gemir en silencio, directamente en su oído. Aedric, a un lado, estaba malhumorado pateando una roca de un lado a otro. Niños de verano, los dos. ¿Sobrevivieron al invierno de una década que llegó a Westeros? ¿O incluso llegaron tan lejos, con todos los horrores que asolaron Desembarco del Rey? Jon la dejó llorar en su hombro durante algún tiempo, antes de quitarle suavemente los brazos. ¿Dónde vives? Nosotros, encontramos un sótano que nadie usa. Aedric respondió. Está bien, pero debemos asegurarnos de que parezca que no estamos allí. Entonces, nadie nos encuentra cuando estamos durmiendo. Romperemos la rueda juntos. Un estremecimiento de cuerpo entero pasó por el cuerpo de Jon. Esa voz no lo había perseguido desde el día en que tuvo a Lian en sus brazos por primera vez. ¿Me puedes llevar ahí? Jon preguntó, en voz baja. Me alegraría despedirte sano y salvo. Aedric asintió, rápidamente. Está bien, mi señor.
Está al final de la calle. Jon trató de ponerse de pie, pero Teía agarró con más fuerza el cuello de su capa, haciendo un puchero. Con una burla divertida, Jon se agachó, la agarró por las caderas y levantó a la pequeña niña que confiaba demasiado fácilmente en un extraño en sus brazos. Ahora bien posicionada, acarició más profundamente el hueco de su cuello y escondió su rostro por completo. No puede ser mucho más joven que Ragnald. Sin embargo, nunca fue el mimoso de los dos. Siempre quiso correr tras los talones de Fantasma. Pensar en su hijo hizo que le doliera el corazón. Vamos, por aquí. Aedric gritó, corriendo hacia adelante. Jon lo siguió, exagerando el rebote de su paso. Teía estaba riéndose en su hombro cuando salieron de la calle lateral, prácticamente saltando arriba y abajo en su agarre independientemente de la tonta caminata. Los tres habían pasado más de una docena de intersecciones cuando Jon vio un destello dorado brillante a través de los hombros de la multitud. Se congeló. Esperar. Llamó. Aedric continuó por casi unos pocos pasos más antes de detenerse y volver corriendo a los tobillos del adolescente. Dejó a Teía en el suelo, agachado como lo hizo. A través de las piernas de la multitud de Flea Bottom, se vio otro destello dorado. Revoloteaba sobre la tela y sobre mucho más de lo que veía desde arriba. Saca a tu hermanita de aquí. Jon siseó. Pero. Aedric comenzó. Ahora. Empujó a la niña a los brazos de su hermano. Haz lo que digo. No quiero. Teía protestó, pero Aedric pareció ver que Jon hablaba en serio y, después de unos momentos, la agarró por la muñeca y tiró de ella hacia un lado. ¡No! Déjame ir. No. Jon se puso de pie, asegurándose de que su capucha estaba bien asegurada sobre su rostro, antes de girar sobre sus talones. Las calles detrás de ella estaban bloqueadas por los capas doradas. Una docena de hombres, al menos, bloqueando el camino que acababa de recorrer. Detrás de uno, una anciana, la primera bruja que vio cuidando una olla de café, lo estaba señalando directamente. Otros me llevan. Jon maldijo en voz baja. Detrás de él, podía escuchar el ruido de los armamentos que indicaban que las rutas principales estaban bloqueadas. Estaba rodeado. Tiró su capa a un lado y reveló su espada a todos. Lentamente movió su mano hacia él. Jon Nieve. Una voz gritó detrás de él. Jon se puso rígido. Era la voz de un muerto. Se dio la vuelta lentamente y vio nada menos que a Janos Slint, comandante de la guardia de la ciudad. Se había adelantado a la fila de capas doradas que bloqueaban el camino y, aunque sostenía la lanza de la guardia de la ciudad en sus manos, la empuñaba con holgura y su espada larga aún estaba envainada. Estás rodeado y eres un hombre buscado. Janos continuó, sus papadas temblando debajo de su barba mientras hablaba. Sin embargo, no somos irrazonables. Deja que tu espada permanezca envainada, y nadie necesita ser lastimado hoy. Y luego, mirando directamente a los ojos de Jon, Janos le guiñó un ojo. Los ojos de Jon se entrecerraron. Con el casco del hombre puesto, solo habría sido visible si estuvieras mirando directamente a su rostro, como lo hizo Jon. Significaba algo, pero no tenía la menor idea de qué. Todo lo que sabía de Janos Slint era una sensación general de corrupción y que lo había odiado por su bastardía en el muro con una vehemencia inusual. Jon se enderezó lentamente y apartó la mano de la empuñadura de su espada. Janos, al ver disipada la amenaza, avanzó con paso enérgico y lo agarró bruscamente por el antebrazo. Bien hecho, bastardo. Janos murmuró para que solo ellos lo escucharan, mientras caminaba a su espalda. Habrá un espectáculo de arresto, pero dentro de la semana escaparás fácilmente de las celdas negras, creo. Los ojos de Jon se agrandaron, incluso cuando el propio Janos comenzó a sacarlo bruscamente de Flea Bottom. ¿Por qué? ¿Por qué de hecho? Janos respondió. Los capas doradas rodearon a su comandante. Te has hecho poderosos amigos en la corte con tus acciones, bastardo. Lord Varys no era un hombre muy amado. Vaya, cuando registramos su habitación incluso encontramos evidencia de lealtades traicioneras, escondidas detrás de paneles secretos. Jon respiró hondo. Aunque has quebrantado la ley, al hacerlo le has hecho un gran servicio al reino. Janos continuó, en voz baja. Por lo tanto, el Consejo Pequeño ha decidido sobre la indulgencia. Jon aquietó su mente. Y cuando ore a los dioses esta noche en acción de gracias, ¿el nombre de quien les ofreceré bendiciones? Respondió. Janos se rió, una cosa aguda y fea. Littlefinger tiene poca necesidad de las bendiciones de los bastardos, pero le contaré tu aprecio. Dedo Meñique. Petyr Baelish. A Jon se le revolvió el estómago. Sansa dijo una vez que solo un tonto confiaba en él.
Si Baelish está complacido con la muerte de Varys, entonces he cometido un grave error. Ahora Jon podía ver el razonamiento. Si Varys era un contrapeso a los planes de Littlefinger, fueran los que fueran, matarlo acababa de liberar a un hombre tortuoso de las limitaciones. Liberar a Jon, mientras tanto, creó una gran vergüenza para Ned Stark. La nueva mano del rey tuvo un hijo que asesinó a uno de los miembros del consejo pequeño de su padre, que vagaba libremente. El escándalo paralizaría su poder. Soy un gran tonto. Apretó los dientes. No volveré a cometer este error. Salieron de Flea Botón propiamente dicho, y las campanas de King's Landing comenzaron a tocar el repique del mediodía, cuando Janos lanzó un grito fuerte y estrangulado y soltó a Jon de su agarre. Jon se dio la vuelta y vio a Janos Slynt de pie como si lo sacaran de ambos extremos con anzuelos. Que no. Janos medio gritó. Salir. Su garganta se contrajo salvajemente, y sus extremidades temblaron salvajemente, atrapadas en medio de una convulsión. Otros me llevan. Jon siseó. Fuera. No lo haré. No lo haré. Janos gritó. Con sus brazos todavía temblando incontrolablemente, el comandante de la capa dorada se llevó la mano al cuello. No te dejaré, llévame. Janos luego se agarró por el cuero cabelludo y la barbilla, y se partió el cuello hacia la izquierda, más allá del rango que un hombre podría torcerlo por sí mismo. Se quedó allí, con su propio cuello roto y sus ojos moviéndose salvajemente, mientras las capas doradas que lo rodeaban comenzaron a gritar y blandir sus armas hacia Jon, como si él tuviera algo que ver con eso. Jon no se movió ni un centímetro, mirando a los ojos de Janos. Todavía estaba vivo, incluso cuando perdió el control sobre todo debajo del cuello. Sus ojos temblaban, incluso cuando sus brazos cayeron flácidos, y luego brillaron en blanco. Una resistencia admirable, pero fútil. Una voz profunda y retumbante salió de la boca de Janos que no le pertenecía. Los ojos de Jon se abrieron de par en par con horror, mientras Slynt torcía su cuello roto hacia atrás para mirar hacia adelante. Su cabeza colgaba sobre su hombro, y sus ojos eran de un blanco puro. Te he encontrado. El cuervo de tres ojos. Jon saltó hacia atrás, desenvainando inmediatamente su espada. ¿Qué has hecho? Tus magias ya no pueden esconderte de mí. Imposiblemente, el cuerpo de Janos respondió como si no perteneciera a un tetrapléjico, y se enderezó. El cuervo de tres ojos sacó la espada larga de Janos, y la postura que tomó fue la de un maestro. Los Stark te nombraron. Ahora que he visto tu rostro, te cazaré para siempre. La tinta está seca, Ryor. El cuervo de tres ojos se abalanzó, con una velocidad ultra rápida. Jon detuvo 3 embestidas silbantes en su corazón y 2 cortes en su garganta, antes de alejarse más. El cuervo de tres ojos no lo permitió, y giró la hoja para clavársela en la cara. Jon apartó la espada de un golpe, pero no antes de que dejara un largo surco rojo desde la mejilla hasta la oreja. No subvertirás la planificación de eones. Entonó el cuervo de tres ojos. Su cabeza no había dejado su hombro ni una sola vez durante la pelea. Muere y devuélveme la vista. Ayúdame. Jon gritó, mientras se evitaba desesperadamente una ráfaga de ataques tan rápidos que parecían venir de 4 direcciones a la vez. Eso no es Slynt. Ayúdame. Uno de los capas doradas gritó valientemente y cargó con una lanza hacia la espalda del cuervo de tres ojos. Dio media vuelta y, casi con desdén, cortó 3 veces, una para desviar el golpe, otra para cortarle las manos y otra para cortarle el cuello. La capa dorada cayó al suelo incluso cuando el cuervo de tres ojos bloqueó otro corte de Jon. Jon rugió, chocando espadas con Warhead Janos una y otra vez. El cuervo de tres ojos paró los golpes fácilmente y cambió el ritmo una vez más contra el norteño. Cada vez más, los ataques fueron desviados en los últimos momentos, y las heridas fluían libremente, mientras que el cuerpo de Janos aún no había sido desangrado. Un repentino destello de inspiración se apoderó de Jon, y mientras apartaba la espada del cuervo, alargó la mano para agarrarla por el fuller una vez más. Cuando el cuervo fue a acabar con él una vez más, Jon atrapó la hoja de su enemigo a lo largo del borde y mordió la cruceta de metal. Jon retorció la espada en sus manos, y ahora la guardia del cuervo estaba abierta de par en par. Se abalanzó con la punta. Sin previo aviso, la punta se desvió y el movimiento se invirtió en él. El cuervo liberó su espada y Jon corrió a reposicionarse. Un momento de dolor candente. Oscuridad. //.
Nota del autor. Amo a mi chico Varys, pero sabes que tenía que hacérselo a él. Ni siquiera me di cuenta de que todos íbamos a hacer un viaje a Papayón ese, sin pizza, hasta que estaba a medio camino de crear esos pequeños erizos. Eso está bien, sin embargo. Ya sabía que ustedes lo estaban llamando papá, está bien, me detendré ahora. Tenía un gran soliloquio escrito sobre lo que realmente salió mal con el final del programa y cómo se relacionaba con los libros, pero era muy largo e hizo que las notas del autor parecieran sermonear, así que pasé esa diatriba al siguiente capítulo. En cambio, concentrémonos en esta historia. Jon acaba de ser golpeado por su falta general de conocimiento de que The Game existe, además de no ser tan buen espadachín como cree. Al menos Ned sobrevivió la mayor parte del año como Han. Jon no duró ni 15 días en Desembarco del Rey. Veamos qué hace a continuación, dentro de poco. Me lo tomaré un poco más despacio en la próxima vida, porque todavía no tengo mucho planeado. Piénselo un poco antes de escribir, para que no obtenga más 6000 capítulos de palabras escritos en una semana con la energía que ha tenido el resto de esto. También he estado descuidando mi otra historia que tengo en ff.net, pero ese es otro asunto completamente diferente. ¿Realmente me están ayudando a hacer estallar esto, eh? Muchas gracias por leer y apoyar a un tipo que solo quiere ser un bastardo astuto sin siquiera etiquetar a sus parejas por adelantado.